Entonces empezamos en este momento la grabación de la segunda clase, para aquellos que lo ven en diferido. Entonces quiero partir haciendo una especie de resumen de lo que vimos en la primera clase en cuanto a lo conceptual de materia, a través de un ejemplo práctico que me acaba de ocurrir. Entonces vamos a pensar en una clase, ya que vamos a llamar la clase audífonos. ¿Ok? Entonces dentro de la clase audífonos existen multitud de objetos, ¿cierto? Y cada uno tiene sus características y funcionalidades. Característica puede ser el color de audífonos, puede ser, por ejemplo, el precio, puede ser, por ejemplo, el tamaño o la forma de utilizarlo, y por supuesto las funcionalidades típicas de un audífono, que puede ser conectarse a tu computador o tu celular, tablet, etcétera. Por ejemplo, si lo quieres escuchar en formato mono o estéreo, en fin, un audífono tiene ciertas funcionalidades dentro de la clase audífonos. Ahora, dentro de la clase audífonos, podemos encontrar, por ejemplo, la clase audífonos con cable, como este de acá, y la clase de audífonos Bluetooth, por ejemplo. Entonces, fíjense que tanto los audífonos con cable como los audífonos Bluetooth comparten todas las características y funcionalidades de los audífonos como clase, pero tienen alguna característica o funcionalidad adicional. En este caso, estos audífonos en particular se conectan por cable. Y estos audífonos que están acá, que son los que ocupé en la última clase que le hice, son por Bluetooth. Y claramente pasaron un estado de dañados, por lo tanto no puedo utilizarlos más. Así que este objeto en particular, esta instancia de la clase audífono, no puede ser utilizada más por su estado actual, y tuve que utilizar estos de acá para la clase del día de hoy. Entonces, perfecto, sí, pasaron a mejor vida, exactamente. Con este ejemplo quiero partir haciendo un pequeño resumen de lo que hablamos en cuanto a clases y objetos, ¿ya? Tenemos las clases, que son estas generalidades de atributos y métodos para un grupo de cosas, y tenemos los objetos, que son cosas puntuales que pertenecen a esa clase. Entonces, por ejemplo, dentro de la clase audífonos que funcionan con cable, tenemos este objeto, que es una instancia de la clase audífonos con cable, y por otro lado tenemos los audífonos, la clase audífonos con Bluetooth, y tenemos esta lamentable instancia de la clase audífonos con Bluetooth. No funciona a la hora. Con ese pequeño resumen, no sé si tienen alguna duda o consulta de algo que hayamos visto la clase anterior, sino para pasar inmediatamente con lo visto, lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Creo que no. Hay otro compañero, permítanme un segundo, vamos a copiarle a este otro compañero las indicaciones para entrar. Perfecto, entonces vamos a empezar la presentación del día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Muy de a poco vamos a empezar a estos conceptos que vimos de forma un tanto abstracta, ¿cierto? Como conceptos generales que se pueden aplicar a cualquier lenguaje de orientación a objetos. Vamos a empezar a ver muy de a poco cómo algunos de estos objetos se ven reflejados en un lenguaje de programación, que, como le adelanté en la clase anterior, este lenguaje es Java, y es con este lenguaje que vamos a partir toda la primera mitad del ramo. Entonces, introducción a Java. Entonces vamos a partir hablando un poquito de por qué nació este lenguaje, cuáles fueron las motivaciones detrás de la creación de este lenguaje. A ver, un segundo, que hay compañeros de ustedes que están con problemas para entrar. No sé si por casualidad, chicos, tengan un grupo de WhatsApp o algo así de la asignatura, alguna forma adicional para comunicarse, si pudieran entre ustedes pasarse el dato para no estar deteniendo la clase a cada momento en base al correo. Entonces, como les decía, quiero hablar un poquito de las motivaciones que llevaron a este lenguaje a crearse.
Y ahora perdí la pantalla. Deme un segundo. Ok, ahí sí. En el tiempo en que se planteó Java como lenguaje, anteriormente lo que más se utilizaba como lenguaje de programación en términos generales era el lenguaje C y C++. Bueno, donde C++ es simplemente una actualización del lenguaje C que permitía la aplicación de los conceptos de orientación a objetos. Entonces, a pesar de la popularidad que tenía este lenguaje de programación en esta época, tenía varias, no quiero llamarlas falencias, pero sí varias problemáticas que hacían que fuera difícil al momento de plantear un programa y de programarlo propiamente tal. Algunas de las problemáticas son, por ejemplo, los que hayan tenido la oportunidad de dar el ramo de estructura de datos. Una de las problemáticas que existe cuando uno trabaja con C o C++ es el uso de punteros. Lo cual puede ser incluso en ocasiones un verdadero quebradero de cabeza. Las asignaciones de memoria, es decir, que cada vez que tú querías crear un nuevo tipo de dato de forma dinámica, la única forma de hacerlo era a través de la creación, de la petición en memoria de forma manual de un espacio de la memoria. Y esto tenías que hacerlo de manera manual. Y no solo tenías que hacer de manera manual la petición de la memoria, sino que también tenías que estar preocupado de al momento de dejar de utilizar esa variable que tenía asignada una memoria, un espacio en memoria, tenías que preocuparte de liberarla, porque si no, esa memoria podía quedar tomada y en uso, lo cual podía traer problemas, ¿ya? También está el problema de la herencia múltiple, no nos vamos a meter en este tema porque cuando veamos C++ como lenguaje vamos a explicar a qué se refiere este problema de la herencia múltiple, pero lo que quiero decirles es que existían varias problemáticas en cuanto a la utilización del lenguaje C++, que era el lenguaje popular de la época. Además de las problemáticas que existían en cuanto a la programación de C++, existían otras un poco menos relacionadas con el lenguaje propiamente tal. Esta problemática tenía que ver que cuando tú hacías un programa, un código en C o en C++, ese código y ese programa iba a funcionar 100% con seguridad solo en tu computador. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser que tú tomes ese mismo programa, exactamente el mismo código, y lo lleves a otro computador y nada te asegura que ese programa funcione en ese otro computador. Porque las especificaciones de hardware eran distintas, porque el sistema operativo era distinto, porque las bibliotecas a lo mejor que utilizaste en tu programa no existen en este otro entorno. Entonces no había forma de asegurarte de que el programa que tú estabas desarrollando funcionara de manera correcta o simplemente funcionara en el otro computador, en el otro entorno. Por lo tanto, esto traía un montón de problemas. De hecho, es algo que se da muy comúnmente, de que cuando tú creas un programa en C o en C++ en un sistema operativo como Windows y lo tratas de trasladar a algún sistema como Linux, la probabilidad de que funcione no es muy alta. Puede funcionar, sí, puede funcionar, pero pueden darse muchas problemáticas en ese traspaso. Entonces, fíjense en las problemáticas que teníamos en este punto. Entonces, tratando de solventar lo más posible estas problemáticas, es que aparece el lenguaje Java, como dice acá, en 1995, en una época en donde por supuesto no se había planteado Qt como biblioteca, que ya vamos a ver que las bibliotecas de Qt son la solución que se dio en su momento para solventar los problemas de C++ en C++. ¿Ya? Vamos a hablar largo y tendido de Qt cuando tengamos esa unidad. Entonces, denme un segundo porque parece que me han llegado un montón de correos al respecto. Mil disculpas chicos, pero hice unos cambios de configuración y parece que no a todos les está funcionando este acceso. Así que por eso estoy mandando estos correos. Lo que pasa es que Por... tenemos el link del otro día, entonces nos pide cambio. Sí, sí. Ah, no debería haberse cambiado. Pero bueno, no sé qué habrá pasado. Yo hice unos pequeños cambios de configuración, pero el link debería estar igual, pero parece que se agregó una contraseña. ¿No? En fin, hay algo extraño. Gracias por la aclaración. Así que, sigamos.
Entonces, bueno, esto es más o menos lo que les acabo de contar, que los punteros pueden generar múltiples dificultades. El tú tener un tipo de variable que tenga acceso directo a la memoria, para muchos de los programadores de la época fue algo realmente útil porque te da la oportunidad de utilizar esta memoria, que era la RAM, que tenía la posibilidad de cargar cosas y descargar cosas en tiempo real en tu programa. Entonces, por supuesto que esto daba una gran versatilidad a los programas, pero tenía grandes desventajas como las que les conté antes, que tú tenías que estar muy preocupado de cuándo pedías memoria, de pedir la cantidad correcta, de liberar la memoria una vez que la dejabas de utilizar. En fin, había varios problemas asociados al uso de memoria, ¿sí? Y esto es lo que intenta solventar en parte Java, es decir, en Java, al menos de forma directa, ustedes no van a ver punteros. Entonces, aquellos que vengan de utilizar el lenguaje C van a saltar en un pie por lo menos por esta noticia, ¿ya? ¿En qué se basa Java? Java tiene 8 tipos de datos básicos, que son los enteros, los flotantes, los caracteres, etcétera. Todos los tipos básicos que más o menos uno conoce que son comunes a todos los lenguajes de programación. Fuera de los 8 tipos básicos, Java no tiene ningún tipo de dato que no sea un objeto. Refraseo. Todo lo que tú tienes en Java es un objeto. Todo lo que tú utilizas en Java es un objeto, salvo los 8 tipos de datos básicos. Esa es una de las grandes diferencias con C y C++, en donde, sobre todo con C++, ¿cierto? Porque C++ aplica el concepto de orientación a objetos, pero si tú quieres trabajar en C++ solo con funciones, lo puedes hacer. Si quieres trabajar con solo datos básicos y crear nuevos datos a partir de los datos básicos sin la necesidad de objetos, lo puedes hacer. Pero en Java no puedes. Solo los datos básicos no son objetos. Todo el resto es un objeto. Otra gran ventaja, como les dije, en C y en C++, tú tienes que estar preocupado de que se libere la memoria en el momento que tú la dejes de utilizar, la memoria dinámica. En Java, esto no es necesario. Java tiene un programa que es el Garbage Collector, así se llama, que es un programita que cada vez que tú ejecutas un programa Java está preocupado de revisar aquellos espacios de memoria dinámica que no se estén utilizando y los libera. ¿Ya? Por lo tanto, los free acá no existen. No tienes que utilizar el comando free, que es el comando de C y C++, para liberar memoria. Y como dice acá, Java evita el tema de la herencia múltiple, como se verá en algunas clases más adelante. Entonces, esas son algunas de las grandes diferencias que tiene Java con C++. Pero nos falta un problema que atacar, que es esta problemática que le había comentado yo hace unos momentos, de cuando yo creo un programa en C o en C++, puede ser que por las especificaciones del otro computador que yo quiero utilizar ese programa, no funcione. Y esto también Java lo intenta resolver. De la siguiente manera, vamos a ver cómo trabaja Java como, en términos de compilación y ejecución de un programa. Java provee como entorno un programa que se llama la Java Virtual Machine, que es este programa que si nosotros lo viéramos en un esquemático, estaría acá entre medio. ¿Qué es lo que hace Java? Voy a partir un paso más atrás explicando para aquellos que tengan conocimientos de C y C++, cómo uno arma un programa en C++ y cómo finalmente lo ejecuta, ¿cierto? Entonces tú creas tu código en C o en C++, ese código tú lo compilas, ¿cierto? Entonces lo que hace es, hay un programa que es el compilador que lee línea a línea de código y la ejecución de ese programa la transforma a un lenguaje que entiende el computador, a código binario. ¿Sí? Entonces, el compilador toma tu programa en C, en C++, y lo traduce de manera tal que el computador lo entienda. Y luego, cuando ejecutas el programa, como el compilador ya hizo la traducción a tu computador, simplemente lo ejecutas y el computador va a entender cada una de las instrucciones porque está en su propio lenguaje. ¿Sí?
El problema de esto es que cada compilador va a depender de en qué computador estoy, cuáles bibliotecas utilizo y cuál es el entorno en general en que estás trabajando. ¿Sí? ¿Cómo funciona Java? En Java, el proceso de compilación, muy entre comillas, lo que haces es traducir tu programa en código Java, que tú escribiste en código Java, y lo transformas a un lenguaje intermedio, que es el bytecode, este que sale acá. El bytecode no es código binario. Repito nuevamente, es un lenguaje intermedio entre tu lenguaje, el lenguaje que tú escribiste, y el lenguaje que finalmente va a leer tu computador. Como es un lenguaje intermedio que no lo entiende el computador, necesitamos un traductor que traduzca este bytecode a un lenguaje que el computador entiende. ¿Ya? Ese programa es la JVM, la Java Virtual Machine. Aquellos que, por ejemplo, hayan utilizado emuladores, por supuesto, espero que los emuladores que hayan utilizado sean para jugar las copias de respaldo de los programas que ustedes ya han comprado, ¿cierto? Entonces, quienes hayan utilizado emuladores, quienes hayan utilizado máquinas virtuales como VirtualBox o VMware, ya han trabajado con máquinas virtuales, que lo que hacen es emular un entorno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esta máquina virtual? Lo que hace es simplemente toma el bytecode que generó tu programa y lo traduce a las especificaciones, valga la redundancia, específicas de tu entorno. Este bytecode va a ser el mismo, no importando el computador. Sin embargo, la Java Virtual Machine va a traducir este bytecode al entorno que corresponda según el entorno en donde tú te encuentres. Si estás en un entorno Windows, la Java Virtual Machine de Windows va a traducir el bytecode de tal manera que tu sistema operativo Windows lo entienda. Si estás en un entorno Linux, la Java Virtual Machine va a tomar el bytecode y lo va a traducir de tal manera que una máquina Linux con tus especificaciones lo entienda. Si están en Mac, por ejemplo, la Java Virtual Machine de Mac va a traducir este bytecode de manera tal que tu Mac lo entienda. ¿Sí? De esta manera, nosotros, utilizando la Java Virtual Machine, tenemos un programa que podemos desarrollar en cualquier máquina y aún así va a funcionar en cualquier otra máquina. Esto, por supuesto, ha implicado un trabajo enorme, porque la gente detrás del lenguaje de programación Java ha tenido que programar para cada uno de los entornos distintos posibles, ha tenido que programar una Java Virtual Machine que transforme el bytecode a las especificaciones disponibles. ¿Sí? Entonces, seamos agradecidos con la gente de Java que se ha dado este tremendo trabajo para que nosotros podamos programar en este lenguaje. No sé si hasta acá hay dudas, consultas. Acá hay una pregunta de José Ignacio, dice, ¿cada instancia de un programa en Java corre en una máquina virtual? Es que la máquina virtual, imagínatelo como un programa más, ¿ya? Entonces, no es que haya cada instancia de programa que tú corras tiene que pasar por la máquina virtual, ¿ya? Pero no sé si lo podría dibujar de alguna... A ver, sería algo de este estilo. Chicos, yo, para los que no hayan tenido clases conmigo, yo dibujo horrible y ahora voy a dibujar con el mouse, así que va a ser peor todavía. Así que perdonen por lo que voy a hacer, ¿ok? Entonces, tenemos la Java Virtual Machine y tenemos los distintos programas que entran a esta máquina virtual. La máquina virtual los traduce y va generando los códigos binarios necesarios para... Lo que hace esto es generar al final el código binario, por decirlo de alguna manera. Entonces, de aquí en más vas a poder ejecutar tu programa. ¿Ya? Disculpen por hacerlos ver esta atrocidad, pero espero que se haya entendido. Con eso me doy por pagado. Súper.
¿Qué pasa con los nuevos computadores que salen al mercado? Pueden usar ya todo y cada uno de los computadores que salen en la actualidad al mercado, tienen la posibilidad de... A ver, ¿cuáles son elementos determinantes al momento de utilizar Java, la Java Virtual Machine? Mira, por lo general, el elemento más importante es el sistema operativo. Por lo tanto, la gran piedra de tope que puedes tener al momento de ejecutar un programa distinto es el hecho de que tú tengas distintos sistemas operativos. Por lo tanto, ya solventando la existencia de distintos sistemas operativos, en gran parte estás solventando el problema mayor. Porque de alguna manera el sistema operativo igual es capaz de manejar distintos hardware, porque la gente lo ha programado para funcionar en distintos, por ejemplo, procesadores, para manejar distintas memorias RAM, para manejar distintos periféricos, etc. Como que ese manejo está a nivel de sistema operativo, ¿ya? Entonces, en la medida que tú seas capaz de conectarte a los distintos sistemas operativos y a las distintas versiones de cada sistema operativo, tú de alguna manera estás solventando eso. Ahora, si nos vamos al caso, por ejemplo, puntual de Linux, que no quiero que piensen que cuando digo distintos sistemas operativos me refiero a distintas distribuciones de Linux. Cada distribución de Linux tiene una base principal que es el kernel. Y todas las distribuciones de Linux tienen un kernel, independiente de la distribución que sea. Entonces, en la medida que tú seas capaz de hacer una traducción al kernel, ya con eso tienes el problema solucionado en su gran mayoría. Me imagino que deben haber detalles mucho más técnicos, mucho más complicados. A lo mejor yo estoy simplificando mucho la explicación, pero yo creo que con eso entienden que la gran problemática es conectarte al sistema operativo y pueden haber algunos otros detalles particulares de cada instalación, ¿cierto? Pero prácticamente ese es el mayor problema. Espero haber respondido con eso a la pregunta de Tomás. Perfecto. Entonces, bueno, acá está, como les dije, la idea general de lo que pasa acá. Entonces, nosotros tenemos códigos fuentes que podemos haber hecho en nuestro PC con Windows, por ejemplo, en nuestra Mac, en nuestro sistema operativo Linux, Unix, en donde ustedes quieran, ¿ya? Ese código fuente se traduce con un programa a un bytecode. Ese programita se llama JAVAC, Java Compiler. ¿Sí? Tiene sentido, ¿cierto? Entonces el compilador de Java toma el código fuente y lo traduce a bytecode, que es lenguaje intermedio, que no importa en qué sistema operativo te encuentres, el bytecode es el mismo. Y es por eso que tú lo puedes después ejecutar en cualquier otra máquina. Ahora, nosotros tomamos este bytecode y lo cargamos en las distintas máquinas donde queramos usarlo a través del comando Java, que es el que instancia a la Java Virtual Machine. ¿Sí? De esta manera se hace la traducción de bytecode a un PC con Windows, de bytecode a un PC con Mac, de bytecode a un PC con Unix o Linux, o de bytecode a un celular con Android, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, insisto, estoy simplificando quizás muchas cosas, se necesitan más cosas para que funcione en un sistema Android, pero la idea principal se mantiene, ¿ok? Entonces la idea es que tú puedes generar un código que funcione en distintas plataformas, distintos hardware, sin necesidad de estarte preocupando si en verdad tu programa va a funcionar en distintas plataformas o distintos hardware. ¿Ya? Voy a dejar esto a mano. Siempre se me va el chat. Ahí está. Entonces, tenemos que partir por el principio. ¿Cómo escribimos código Java? Y como les adelanté en la clase anterior, nosotros vamos a proponer un IDE. Un IDE es un entorno, es un programa simplemente que te permite escribir código. Eso es un IDE. Entonces vamos a proponer un IDE, que es el recomendado, que es este de acá, IntelliJ, que básicamente lo proponemos como IDE recomendado. No es obligación, por favor, que les quede claro. Ustedes utilicen el IDE que les sea más cómodo. Aquellos que quieran programar, como dice acá, JGrass, Eclipse, NetBeans, o Vim, o Emacs, o el IDE que ustedes quieran, o el editor de texto que ustedes quieran, pueden hacerlo, no hay ningún problema.
Sin embargo, este lo recomendamos primero porque es bastante fácil de usar, y segundo porque tiene varias similitudes con el IDE que vamos a utilizar un poco más adelante, que es el de Android Studio. Y ambos IDEs tienen muchas similitudes con el Qt Creator, que es el que vamos a utilizar cuando veamos C++. ¿Ya? Entonces, pueden utilizar el IDE que quieran en el momento que quieran del RAM. ¿Ya? Entonces, como les digo acá hay algunas posibles IDEs que ustedes podrían utilizar, pero nosotros recomendamos IntelliJ en esta asignatura. Como la idea del IDE es escribir código, la idea es que ustedes utilicen un buen IDE que les facilite la vida. Por lo tanto, traten de utilizar un IDE, por ejemplo, que les ayude a identar, que les permita ordenar su código de manera visualmente agradable a la vista. Un IDE que, por ejemplo, tenga autocompletar, porque, a ver, yo les voy a dejar algo claro. Las cosas que nosotros vamos a ver acá en el lenguaje, tanto Java como C++, y de hecho en cualquier lenguaje, no esperamos que se sepan todas y cada una de las bibliotecas, ni de Java, ni de C++, ni de Qt de memoria. Sería ridículo pensar eso. Sería ridículo pensarlo en el sentido de que ni siquiera yo me las sé todas de memoria. Pero sí, es bueno tener un IDE que les ayude a completar aquellos vacíos de memoria que puedan tener para programar más rápido. Si no se acuerdan, la biblioteca que permite, qué sé yo, reproducir audio, ¿cómo se llama? Que tengan un IDE que escribiendo algún par de palabras le ayude rápidamente a recordar y a completar el nombre de la biblioteca que querían utilizar. ¿Ya? Así que por eso les digo, un buen IDE es una buena idea para utilizar. Entonces, por supuesto, no voy a recomendar. En teoría pueden utilizar Notepad, ¿ok? Se puede, pero jamás lo voy a recomendar. Así que, como les digo, el editor recomendado es IntelliJ. Entonces viene la pregunta de cuáles son los entornos de desarrollo de Java que podemos utilizar. Nosotros dijimos que para poder ejecutar y compilar programas en Java necesitamos ciertos programas, que son Javac y Java. Javac para compilar y Java para ejecutar el programa. En entornos Windows o Linux incluso, pero no lo recomiendo tanto esta forma de descarga para Linux, ustedes se pueden meter simplemente a la página de Oracle y descargar el entorno que provee todas las herramientas necesarias tanto para compilar como para ejecutar el programa. Si ustedes entran a la página de Oracle, se van a encontrar con un montón de descargas, y la que deberían fijarse ustedes es esta, la Java Standard Edition, que es la que provee las funcionalidades estándar para la compilación y ejecución de programas en Java. Sin embargo, también existen otras como la Java Enterprise Edition, que tiene un uso más avanzado y creo que hay que pagar licencia, aunque no estoy seguro. Y también hay algunas más específicas para entornos específicos, como por ejemplo la Java ME para microcontroladores, como habíamos medio mencionado en la clase anterior. Entonces, en esta asignatura vamos a utilizar la versión estándar que debería funcionar para la mayoría de computadores tradicionales. Veo que hay algunas preguntas. Este semestre usaríamos Aragorn. Lo más probable es que sí, pero si ustedes, por ejemplo, tienen un entorno Linux, bueno, la verdad que considerando la explicación que le he dado, que el hecho de tú crear un programa en un entorno Windows o Linux no debería cambiar el funcionamiento de tu programa, no importa tanto que utilices Aragorn o no al momento de probarlo, en teoría. Siempre es buena idea, de todas maneras, probar tu programa en distintos entornos para asegurarte de esto. Recuerden que al final del día, Javac y Java, por ejemplo, son programas que desarrolló alguien y pueden tener errores, así que no es mala idea probarlos antes de dar por entregada, por ejemplo, las tareas o el proyecto o lo que sea. Pero es probable que tengamos acceso a Aragorn, pero vamos a ver cuáles van a ser las limitaciones que le vamos a dar al de uso a Aragorn. ¿Ya? Con C++ yo creo que sí, no sé a qué se refiere ese comentario, si me puede explicar, David, a no ser que esté asociado a otra cosa. Aragorn tiene IDE, eso lo ignoro la verdad, no sé si Aragorn tiene un IDE incluido como programa, y aunque lo tenga es bien complicado utilizarlo porque tendrían que hacer
es que me parece que tenía un IDE de Java, por lo menos hace tiempo, no sé si en estos momentos lo tiene. Pero aún así, aunque lo tenga, resulta que ustedes no hay forma gráfica de ver programas que tú estés corriendo en Aragon, salvo que hagas un túnel SSH con visor de X, estoy quizás complicando mucho la nomenclatura acá. Necesitan una forma de que las ventanitas que ejecutan en Aragon se ejecuten en tu computador, y eso es complicado. Entonces, les recomiendo mucho que ustedes instalen un IDE, ejecuten las cosas ahí y después suban esos códigos a Aragon si los quieren probar ahí y los compilen y ejecuten a través de los comandos de consolas Javac y Java, ¿ok? Pero la programación como tal lo hagan en sus computadores, ¿sí? A puro Vim, dicen por acá. Vim también es un editor de texto bastante bueno. Nunca me he terminado de acostumbrar, pero me consta que es un editor bueno. Que tiene una curva de aprendizaje lenta, pero que vale la pena, según dicen. Que con Aragon se compila, claro. Aragon tiene comandos para compilación de C++ también, así que también puedes compilar ahí. MOA Extern, exactamente, tendrían que utilizar algún programa como MOA Extern para que lo que ustedes vean en la consola de Aragon, que está en la universidad, es un servidor de la universidad, lo puedan ver en sus computadores. Insisto, no tengo información de si en Aragon hay un IDE y aún así no sé qué IDE es. ¿Ya? Entonces, les recomiendo programar en sus computadores y luego tomar los códigos fuente y subirlos a Aragon y ahí hacer el proceso de compilación. ¿Ya? Exactamente, como dicen acá, puedes conectarte por SSH y editar en tu IDE favorito en tu computador. ¿Ya? Compilar en la Raspi también, la Raspi debería poder funcionar con Java sin problema. ¿Ya? Entonces, acá como dijimos, independiente del computador que estés utilizando, la Java Virtual Machine es el programa que hace la magia de traducir este código que desarrollaste en una máquina que la verdad que ni siquiera le importa a la máquina virtual porque se transforma en bytecode y traducirlo al lenguaje que necesita entender tu computador. Entonces, acá están más o menos los ejemplos de lo que les decía yo, a qué nos referíamos con Java Virtual Machine, a qué nos referimos con una máquina virtual, ¿cierto? En este caso sería el equivalente a un programa que emula funcionalidades del computador a través de una capa intermedia, ¿ya? Entonces, qué sé yo, cuando mandas una instrucción de, por ejemplo, leer un archivo, probablemente tu sistema operativo, dependiendo de si es Linux o Windows, cada uno lee archivos de distinta manera. Entonces, lo que haces tú con la Java Virtual Machine es encapsular esas posibles funcionalidades para leer un archivo en una sola, que es la que está escrita en la Java Virtual Machine. Entonces, tú le dices a la Java Virtual Machine, quiero leer un archivo, y Java Virtual Machine dice, ok, él quiere leer un archivo, estoy en Linux, entonces tengo que utilizar este comando. Estoy en Windows, entonces tengo que utilizar este otro comando. Entonces hace la traducción de cada una de las formas de conexión con tu entorno. ¿Ya? Hasta acá hay dudas. ¿Qué tal vamos? Muchos caídos en el... No, bueno, lo que hemos visto hasta ahora es más que nada explicación general, así que no creo que haya sido muy complicado, pero ¿todo bien? Todo bien. Perfecto. Gracias por el feedback. Perfecto. Entonces, antes de pasar con la siguiente parte de la materia, les quiero mostrar de una vez por todas código Java, ¿ya? De forma oficial. Entonces, permítanme un momento. ¿Qué ocurrió acá? Ok, ahí estamos. Entonces vamos a... Todo ok, todo bien, profe, todo ok, todo re... impecable, impecable. Genial, me alegro chicos. De todas maneras, cualquier consulta la pueden hacer sin problema. Entonces, nos vamos para acá. Quizás no fue tan buena idea llegar y mostrarle el IE abierto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar acá. Entonces, vamos a abrir el IDE.
Les voy a mostrar acá en esta otra pantalla. Permítanme un momento. New share. Entonces, bueno, yo acá... ¿Está mostrándose en la pantalla 1, no? Creo que sí. Vamos a pararme. Buen fondo. Sí, es que no me gusta el fondo moradito que tenía antes, o sea, que tiene por default Ubuntu, así que probé con algo más naranjito. Acá yo estoy en un sistema operativo Ubuntu, entonces lo que vamos a hacer acá es simplemente abrir el IDE, que es como les dije antes, IntelliJ, este de acá. La verdad que es bastante sencillo de instalar en sistema operativo Linux, sobre todo en Ubuntu, o aquellos que están basados en Debian, porque es simplemente un comando apt-get install, bla, bla, bla. Entonces, esto está abriendo, ¿no? Ah, está cargando. Aquí, entonces, vamos a tirar ahora la otra pantalla. Ahora sí. IntelliJ es un IDE que trabaja en base a proyectos. Es decir, cada vez que tú creas un nuevo código, lo creas como un proyecto. ¿Ya? Entonces, para empezar a programar con IntelliJ, si tú vas a empezar a escribir un código desde cero, tú, por ejemplo, puedes simplemente escribir New Project, de manera de crear un nuevo proyecto, como el que sale acá. Entonces vamos a... Y acá te da todas las opciones para crear proyectos, ¿ok? Entonces si vas a crear un proyecto Java, simplemente le das las indicaciones de que este es un proyecto Java, el SDK que vas a utilizar, que es el conjunto de programas de compilación y ejecución que se van a utilizar dentro del IDE. En este caso yo tengo instalado Java 11, por lo tanto, si están en Windows, deberían bajar Java desde la página de Oracle, o si están en Ubuntu o Linux en general, deberían instalarlo a través de su paquete de su gestor de paquetes preferido, sea apt, sea qué sé yo cuál es. Paquete hay en otras, Yum, que está en Fedora, Yaur, creo que está, o Pacman, que está en Arch. No me acuerdo cuál otro gestor hay en otras distribuciones. Entonces, lo instalan y con eso pueden crear un nuevo proyecto. Ya le dan las indicaciones, le van a pedir, por supuesto, si van a crearlo desde alguna template, qué sé yo. En este caso vamos a crear una aplicación de línea de comandos. Le pueden poner un título, qué sé yo, y ahí esto les va a crear en una carpeta de su computador, les va a crear todos los archivos necesarios para trabajar en ese IDE. En este caso, nosotros ya tenemos un programa, un proyecto abierto, que es este de acá, que tiene 3 archivos Java, que son los que aparecen acá. Entonces, algunos detalles antes de que empiecen a programar en el IDE, fíjense en algunas cosas en la configuración. Acá, en Project Structure, deberían tener algo de este estilo. Debería estar especificado cuál es el SDK que van a utilizar. ¿Ok? Puede ser que por default tengan marcado no SDK, lo cual está incorrecto, por lo tanto tendrían que poner Java 11 o el SDK que hayan instalado, ¿ya? Insisto, les recuerdo que el SDK es simplemente el conjunto de programas que son para la compilación y ejecución de programas Java. Y lo otro, aquí mismo, fíjense que Project Language Level tiene que estar también en 11. Esto quiere decir que la forma en que el IDE trabaja el código, la sintaxis del código, tiene que también ser relativa a Java 11. Yo, por ejemplo, al momento de instalar IntelliJ tenía configurado esto en 16, lo cual es incorrecto porque yo lo debería tener configurado en Java 11, que es el entorno Java que estoy utilizando ahora. ¿Ok? Entonces, fíjense que está hecho eso, y para poder ejecutar programas tienen que editar la configuración para que le expliquen a Java, o sea, al IDE cómo tiene que compilar.
Entonces, por ejemplo, acá pueden agregar una configuración de tipo application, y acá le pueden poner un nombre si ustedes quieren, si no, no importa. Insisto, estas son las instrucciones de ejecución del programa. Entonces ustedes le dicen, por favor, compila y ejecuta el programa con Java 11. La clase principal se encuentra en este archivo, ¿ya? A donde se encuentra la clase que ejecuta el resto de los programas. Y si tienen algún argumento de entrada, lo pueden poner acá. Si necesitan variables de entorno designadas, las pueden poner ahí. En fin, van todas las instrucciones. Pero, por ejemplo, en este caso, con esto debería bastar. Entonces, acá vamos a poner second sample, que es la forma de ejecutar el segundo ejemplo. Y vamos a editar el otro para ponerle un nombre más sencillito. Acá le voy a poner first sample. Y vamos a asociar esta forma de ejecución con el primer ejemplo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, veo que hay algunas preguntas. A ver, ¿la U tiene licencia para IntelliJ? Creo que sí, pero yo en estos momentos, yo la verdad que me descargué el Community y con eso basta y sobra para el ramo. Así que, la verdad, puedo consultar si es que hay alguna licencia, pero basta con que descarguen la versión Community, ¿ya? No sé si es una pregunta, Tomás, o una aseveración. Si es una aseveración, que lo confirme, por favor. Igual se puede instalar desde el toolbar de JetBrains y luego de ahí mismo está Android Studio. Exactamente, esa es la gran ventaja. De hecho, Android Studio y IntelliJ pertenecen a la misma empresa, entonces por eso les digo que esto da varias ventajas en cuanto al uso. Y te da la opción, ya ahí están confirmando que tiene licencia estudiantil. Yo que podía aumentar el tamaño de la letra, ignoro totalmente si lo puedo aumentar. A ver, no es con la típica letra. Ahí está, ¿no? No, nada que ver. Ah, me pillaban acá como aumentar la letra. ¿Alguien de ustedes sabe ahí? Sí. Voy a seguir contestando preguntas pendientes. Entonces no hay problema si el JDK superior yo tengo instalado el 16. En teoría no, pero puedes tener varios JDK instalados con distintas versiones y después, de hecho acá en el mismo menú, puedes ir escogiendo cuál utilizas. Así que te recomiendo instalar el 11 igual, así que, porque es como el más estándar, digamos. Entonces, si utilizamos el 11, puedes escogerlo acá directamente. Si utilizas el 16 porque tiene alguna funcionalidad que te interesa el 16, también lo puedes escoger, ¿ya? Así que no hay problema de que tengas más de un JDK instalado. Si hay convenios, era una aceleración, yo lo tengo instalado ya, súper bien. Yo la verdad que no lo sabía, así que gracias por tu aporte, Tomás. Control Scroll, traté, no me funcionó. File Settings Editor, tenemos File, acá, Settings. Control más, dicen por acá. Ya, de ahí lo voy a probar Control más. Settings, Editor, Font. ¿Dónde está? Ahí está, Font. Ahí está. Perfecto. Entonces pongámosle 20. ¿Cuánto? Quizá más. No creo que con eso está cierto. Apply. Creo que ahí se ve bien, ¿cierto? Ya. Y Control no sirve. No. Casi todos los IDEs que utilizo normalmente ocupan uno lo puede hacer con el scroll, así que me pillo acá. Pero gracias. ¿Quién fue? Luciano. Gracias, Luciano. Entonces, acá tenemos nuestro primer programa en Java. ¿Ok? Primero, una cosa. Lo más probable es que los códigos que vayamos viendo de ejemplo en las distintas clases los vayamos a subir a un Git de manera tal de que sea mucho más sencillo que ustedes puedan acceder a cada uno de los códigos. Así que todavía no tengo claridad de cómo va a estar armado ese Git, así que apenas estén eso listo, lo voy a subir en la página y les voy a avisar ya sea en clases o a través de los anuncios de la página, ¿ya? Para que estén atentos a eso. Primer código de Java. Como les dije, cuando tú
trabajas en Java, salvo los datos básicos, es decir, entero, flotante, char, etc., todo en Java debe ser un objeto. ¿Ok? Por lo tanto, el programa que ejecuta el main tiene que tener un objeto. Entonces, el programa que tenemos acá es, por supuesto, el típico hola mundo de toda la vida. Entonces, para aquellos que sepan C y C++, esto se escribiría de esta manera. Lo voy a escribir acá simplemente para no abrir otro editor. Y sería algo así como en C++, ¿cierto? Estandarseado, hola mundo. ¿Cierto? Si esto fuera C, sería... así, F, hola mundo. Si esto fuera Python, sería if name... Esto es, ¿cierto? Igual main print hola mundo. Entonces, estos son el equivalente del programa que les voy a mostrar a continuación, solo para que aquellos que tengan conocimiento en distintos lenguajes tengan un equivalente del cual agarrarse, aferrarse cuando veamos esta cosa extraña que cuando la vayamos desglosando, la verdad que no es tan rara. Así que tranquilos con eso por ahora, ¿ya? Entonces, como les dije, cada cosa que nosotros utilizamos en Java es un objeto, todo. Por lo tanto, para ejecutar nuestro programa Hola Mundo, tenemos que crear un objeto. Y para crear un objeto, recuerden que un objeto tiene atributos y métodos, ¿cierto? Pero los objetos no son otra cosa sino instancias de una clase, instancias concretas. Por lo tanto, para definir un objeto tenemos que definir su clase. Y esto es lo que se crea acá. La definición de la clase que va a llamar a la ejecución de tu programa. ¿Ok? Por ahora no se preocupen de esta palabra. La vamos a ver en más detalle en su momento. Quiero que partamos viendo esto. Lo que estamos diciendo acá es que estamos creando la definición de una clase que se llama firstSample. ¿Ok? Esto es lo que significa esta primera línea. Vamos a crear la definición de una clase que se llama firstSample. ¿Cómo vamos a denotar lo que está dentro de esa definición? Cuando queremos definir algo en Python, por ejemplo, la forma de definir que algo está dentro de otra cosa, ¿cierto? Como en este caso, nosotros, todo lo que está dentro del if en Python viene dado por la tabulación, ¿cierto? De esta manera nosotros identificamos que este print está dentro del if, ¿cierto? Sin embargo, en lenguajes como C, C++ o Java, nosotros determinamos qué es lo que está dentro de alguna definición, de algún bloque de código, utilizando estos corchetes. ¿Hay un micrófono abierto? ¿Hay alguna consulta? ¿David Carrasco? Creo que se le abrió sin querer. Vamos. Ya, eso. No hay problema. ¿En qué está? Ya, entonces dijimos que lo que es la tabulación para Python, para definir cosas que están dentro de bloques de código, no hay problema de ahí. Lo definimos en Java y también en C y C++, que lo veremos en su momento, a través de estas llaves, ¿ok? Con esto definimos que estamos abriendo un bloque de código con la llave de apertura y con la llave de cierre estamos definiendo que estamos cerrando un bloque de código. Por lo tanto, todo lo que está dentro de estas llaves, estas de acá,
pertenece a la definición de la clase firstSample. ¿Perfecto? Perfecto. Entonces, lo que necesitamos en estos momentos es, dentro de la definición de la clase, como lo único que queremos hacer es escribir por pantalla hola mundo, necesitamos que la clase tenga un método que diga hola mundo. ¿Sí? Perfecto. Y eso se hace de la siguiente manera. Vamos a ver algunas palabras que quiero que obvien por ahora. Estas de acá. Estas dos. Las vamos a ver en más detalle. Tranquilos. Quiero que se fijen en estas. Esto de acá, para aquellos que hayan visto C o C++, es muy parecido a la definición de una función en C o en C++. Para los que han visto solo Python, se parece un poco, pero tiene algunas diferencias. ¿Cuál es la gran diferencia? En que tú tienes que, a la entrada de la función y a la salida de la función, especificar cuáles son los tipos de datos asociados. Es decir, esta función, que tiene un nombre, main, por ahora, no nos fijemos mucho en el nombre, tiene una entrada, que en este caso es un arreglo de tipo string, cuyo nombre de variable es args. ¿Ya? Que no se utiliza en este ejemplo, así que no le vamos a dar mucha importancia por ahora. Y la salida es de tipo void, es decir, no tiene un tipo de dato de salida porque no va a tener retorno. Esto, si ustedes lo recuerdan de cuando vieron C o C++, o incluso Python, aquellas funciones que no tienen valores de retorno se llaman procedimientos. ¿Ya? Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá es un método que no retorna valores, por lo tanto es más parecido a un procedimiento, porque retorna void, es decir, no retorna nada. Por lo tanto, es muy parecida a la definición de una función, donde tenemos el nombre de la función, dentro de los paréntesis tenemos las distintas entradas, y acá ponemos el tipo de dato de salida, que en este caso no hay, por lo tanto es void. Ahora, para indicar que nosotros estamos creando la función principal, perdón, el método, hay que hablar correctamente acá, el método principal de tu programa, por convención, porque nos pusimos todos de acuerdo así, se le pone main a este método. De manera tal que cuando tú compilas y ejecutas un programa en Java, que tú le indicas, mira, esta clase tiene un método que es el principal del programa, Java directamente va a irse al método main, al método que se llame main. Por lo tanto, la clase principal de tu programa debería tener un método que se llama main. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. ¿O hay alguna duda? Dice, funcionan igual que en C++ en el sentido de que tiene entradas y tiene salidas, es prácticamente lo mismo que en C++, ¿ya? Pero, a diferencia de C++, tú no puedes crear funciones solitarias en Java. Necesitas que cada método que tú hagas tiene que estar dentro de un objeto. Es la única gran diferencia, ¿sí? El tipo de salida puede ser distinto de la entrada, efectivamente, no hay ningún problema que el tipo de salida sea distinto de la entrada, ¿ya? De hecho, acá lo es. Acá no se está retornando nada y la entrada es un arreglo de string, por lo tanto sí, pues no hay ningún problema con eso, ¿ya? Ahora, dentro de este método que nosotros creamos, vamos a darle las indicaciones de lo que tiene que hacer el método, ¿ok? Insisto, todavía no creo que sea necesario explicar qué significan estas palabras de acá, todavía, las vamos a explicar. Pero por ahora, hagan un salto de fe conmigo y créanme que para que funcione su programa, tienen que estar tal cual como está ahí. Tienen que ser de tipo public y tienen que ser static. Vamos a explicar en mucho detalle qué significan estas dos palabras. Así que por ahora créanme que cada vez que ustedes creen un método main, tienen que ponerle public y static. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos a ver cómo hacer una escritura de algo por pantalla.
Java provee una gran cantidad de bibliotecas, una gran cantidad. Por lo tanto, para poder acceder a la salida por pantalla, por la terminal, tenemos que acceder a una biblioteca en particular que tiene la funcionalidad de escribir por pantalla, que es de la siguiente manera. Como les dije anteriormente, todo en Java es un objeto. Y todo en Java, como todo es un objeto, tienen que haber definiciones de clases asociadas a esos objetos. Por lo tanto, Java te provee un montón de definiciones de clases distintas que tú puedes utilizar como base. Por lo tanto, es muy buena idea, antes de hacer cualquier programa, cualquier clase, cualquier objeto que tú quieras hacer en tu programa, revisar si es que ya no está hecho en la base estándar de Java. Porque si ya está hecho, no te recomiendo que lo hagas. Por ejemplo, no vas a crear tú mismo un método que escriba por pantalla si Java ya te provee uno. Por ejemplo. ¿Ok? Entonces, para escribir por pantalla, tenemos que acceder a la clase System. Dentro de la clase System hay un objeto estático, créanme en esto, ya voy a explicar qué significa estático, que se llama out, y dentro de este objeto estático hay un método que se llama println. ¿Ok? Por lo tanto, a través de la notación de punto, nosotros estamos accediendo a las distintas cosas que están definidas dentro de cada clase o cada objeto. ¿Ya? Entonces, nuevamente, a través de la clase System, accedemos a un atributo, ni siquiera le voy a llamar estático por ahora, créanme por ahora que hay un atributo que se llama out, ¿ok? Y que dentro tiene definido una función, un método que se llama println, println, ¿ok? Y que funciona de la siguiente manera. Si nosotros le damos un string como entrada, él toma ese string y lo imprime por pantalla como una sola línea. ¿Ya? Vamos a probar que esto funciona. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es compilar. Recuerden, tomar el programa, el código fuente, y pasarlo a bytecode. Entonces, vamos a compilar acá en el botón de Build, de construir. Y esto está construyendo. Acá hay un marcador que está indicando la construcción. Perfecto. Y ahora, de hecho, antes de eso, les quiero mostrar algo. Esto de acá, samples. Debería estar construido. De hecho, también lo voy a compilar. Bueno, les voy a mostrar cómo se ejecuta acá y después les voy a mostrar cómo hace exactamente el mismo proceso, pero por línea de comando, ¿ok? Entonces, le damos a play para ejecutar el programa, es decir, ejecutar con el comando Java el programa que nosotros creamos, y fíjense que muestra por pantalla el mensaje que nosotros le dimos a este método, ¿ya? Entonces, lo que acabamos de hacer se puede hacer de la siguiente otra manera. Vamos a ver. Entonces, nosotros dijimos que lo primero que tenemos que hacer es compilar el programa, es decir, pasar el código fuente a bytecode. Entonces, lo que vamos a hacer acá es compilar con el comando javac, que ya lo tengo instalado porque instalé el SDK de Java, ¿ok? Entonces, javac, el nombre del archivo que quiero compilar, que se llama firstsample.java, y esto, si se fijan, me genera un nuevo archivo, que es este de acá, firstsample.class. Este archivo .class es el que contiene el bytecode. Si ustedes tratan de abrir este archivo, van a encontrarse con una anotación muy rara, ¿ya? Este es el código que se va a pasar a la máquina virtual para traducirse. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente decimos Java, firstsample. Fíjense en que no hay que escribir el .class porque Java entiende que cuando estás ejecutando algo con el comando Java, te refieres al .class. ¿Ok? Por lo tanto, no hay que escribir
firstSample.class. Simplemente hay que escribir Java firstSample y enter en este caso y obtenemos el mismo resultado. Se muestra por pantalla el mensajito que escribimos recién. Hasta acá, dudas. ¿Qué tal vamos? Profesor, una duda. Cuéntame. Que al principio había dicho de que todo programa Java debería tener un objeto, ¿cierto? Aquí el Sí. objeto es el auto, entonces si uno no tuviese ese print, ¿qué le pasaría al programa? No, este es el objeto. Lo que pasa es que cuando me refiero a que todo programa ya tiene que tener un objeto, no me refería a este de acá. Este de acá es el objeto, que en verdad es la definición de una clase. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú pones el identificador static, lo que estás tratando de hacer acá, es que lo vamos a explicar en más detalle más adelante, así que voy a tratar de darle una introducción simple a qué es lo que está haciendo este static acá. Lo que estás diciendo es que puedes llamar este método sin necesidad de que haya un objeto creado. ¿Ya? Pero está asociada a la definición de una clase. Por lo tanto, esto no funcionaría si uno, por ejemplo, escribiera esto así nomás. De hecho, lo voy a hacer. Fíjate que ya inmediatamente el IDE me marca con rojo porque, no sé si lo muestra inmediatamente esto, dice acá, fíjense que dice una clase o una interfaz, que ya vamos a hablar de qué son las interfaces, se esperaba y no está puesta. Entonces, si yo tratara, por ejemplo, de compilar esto, me hablan, claro, si yo lo guardo, ¿cuál era el...? Sí, está bien. Entonces, si yo... Estoy en el mismo directorio, ¿no? Estoy en otro. Estoy en otro. Bueno, lo puedo correr desde acá. Quería que lo vieran por consola, pero... Ahí me lanzó el error. ¿Ya? Entonces, Java Class Interface or Enum Expected. Entonces, fíjense que esperaba que esta definición de este método estuviera dentro de una clase. Y a eso es lo que me refiero. Cuando me refiero a que todo es un objeto en Java, es que todo está asociado a los objetos. Entonces, cada objeto tiene una definición de clase asociado, y esto es lo que generamos acá. Una definición de clase, que es la que se llama, en este caso, cuando tú llamas al método main. En este caso en particular, cuando tú pones static, pasa algo súper puntual, que es que no necesitas tener un objeto puntual para poder ejecutar esto. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. Así que por eso les trataba de decir que me creyeran cuando les digo que necesitan sí o sí poner estas palabras para que funcione. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Gracias a ti por la pregunta. Continuamos de nuevo. Entonces vamos a bajarlo bien esto. Y ahí está ejecutado. ¿Ok? Entonces, vamos con el segundo ejemplo. Este segundo ejemplo ya es un poquito más interesante. Lo que tenemos acá es un programa que va a crear un punto en R2 y va a hacer cosas con ese punto o con esos puntos. ¿Ok? Entonces, tenemos en este caso dos archivos .java, que son estos que aparecen acá. Second sample, que es el archivo que va a tener el main, y .java, que es el archivo que va a tener la definición de la clase punto. ¿Ok? Preguntan acá, en todo caso, si el system.out.println no estuviera, el programa no haría nada, se saldría inmediatamente. No es que no haga nada, el hecho de que tú tengas definida una clase ya genera cosas dentro del compilador. Lo que pasa es que visualmente no va a haber nada, por supuesto, porque no está imprimiendo nada, ¿sí? Pero sí va a hacer algo por dentro, ¿ya? Así que, de todas maneras, independiente que no veas nada, sí está ocurriendo algo, por el hecho de tú estar definiendo una clase y estar llamando el método main. ¿Ya? Profe, Cuéntame. ¿usted importó la clase System? No. No. A ver. No, fíjate. Porque hay... hay... Es que es una buena pregunta, entiendo lo que vas.
hay varias bibliotecas que no necesitas importarlas en Java porque están dentro del path de Java. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando Java encuentra una llamada a un método, a una clase o a un objeto, lo primero que dice Java es lo siguiente. Por ejemplo acá, en System. A ver, esta clase System está definida dentro de este archivo, y por supuesto acá no hay nada que diga System, ¿cierto? No está definida en ninguna parte dentro de este archivo. Dice, ok, no importa. ¿Será que esta clase esté definida en este directorio que yo tengo por default para mi instalación de Java? Entonces busca en un directorio en todas las definiciones de clase que están por default en Java, por omisión. Entonces, por supuesto, en la biblioteca System sí está definida dentro de este directorio, en el path de Java. Con el directorio por default, a eso es lo que me refiero con el path de Java. ¿Ok? Entonces, un directorio simplemente que tiene almacenadas todas las bibliotecas que vienen en la instalación de Java. Dentro de esas viene la biblioteca System. Entonces, como la encuentra ahí, dice, ok, esta es la que voy a cargar y la cargo en este punto. ¿Te fijas? Entonces, por eso no es necesario hacer un import. Si tú quieres utilizar bibliotecas que no están definidas en la instalación estándar de Java, tienes que importarlas. Pero como no hemos visto import todavía, ya vamos a llegar a ese punto. ¿Ok? Gracias. Pero buena pregunta. Gracias a ti por la pregunta. Profe, yo tengo una duda. Entonces, volvamos acá. Cuéntame. ¿El nombre de la clase tiene algo que ver con el nombre del archivo? O sea, por ejemplo, ese que se llama First Sample, la clase también se llama First Sample. ¿Tiene algo que ver con eso? Sí. Sí, sí. Pero vamos a ver, sí tiene implicaciones. La implicación inmediata es que no te va a funcionar si le cambias el nombre. Pero eso no quita que tú puedes tener varias clases con distintos nombres dentro de un archivo Java. Vamos a llegar a eso en su momento, pero los invito a que experimenten a qué pasa si, por ejemplo, de plano tú le cambias el nombre de la clase a un nombre distinto al del archivo y vean qué pasa. Debería no funcionar. Pero, como les digo, existe la opción de que tú tengas distintas clases dentro de un archivo y eso lo vamos a ir viendo en su momento. Pero la respuesta corta es no, no funciona. ¿Ya? Entonces el Vale, main profe. tiene que sí, ya se te digo la pregunta. Entonces el main tiene que ser sí o sí igual al nombre del archivo. No es que el main sea igual al nombre del archivo. La clase en donde está contenida el main, sí o sí tiene que tener el mismo nombre del archivo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, volvamos acá. Entonces tenemos, en este caso, dos clases. Recuerden, todo en Java es un objeto, por lo tanto, cuando queremos generar nuevos tipos de datos, tenemos que generar clases nuevas. Entonces, en este caso, tenemos la clase principal, que es la que tiene el main, y tenemos una clase que define el objeto punto. ¿Ok? En este caso, tenemos ya la definición más estándar de una clase en Java. Y con esto voy a terminar la clase de hoy. Nosotros dijimos que cuando tú defines una clase va a tener atributos que definen el estado de un objeto y va a tener métodos que definen las funcionalidades del mismo. ¿Ok? En la práctica, ¿cómo se ve esto en código Java? Los atributos, voy a insistirles aún en que obvien estas palabras, que las vamos a ver en su momento, estas que dicen public, private, etc. Los atributos de una clase en Java están definidos como variables internas. ¿Ok? En este caso tenemos dos atributos, el atributo X y el atributo Y. El atributo Y. Estos son los atributos de la clase punto. Ambos atributos, recuerden que los atributos definen el estado del objeto. Por lo tanto, cuando tú crees un objeto, vas a decir X vale tanto, e Y vale tanto, y eso define a una instancia en particular de la clase punto, a un objeto. ¿Ok? Y luego vienen las funcionalidades de la clase, ¿cierto? Que
que se hacen a través de métodos. Como vimos anteriormente, las funcionalidades de la clase, el comportamiento de la clase, viene dado por funciones internas. La nomenclatura correcta es métodos de clase, estas funciones internas. Y como cualquier buena función, tienen un nombre, entradas, que por supuesto pueden no tener entradas, que en este caso la función getX, el método getX no tiene entradas, y tienen salidas, que en este caso el retorno de este método es un tipo entero, va a retornar un entero. O pueden tener, por ejemplo, entradas. En este caso la función equals recibe una entrada que es de tipo punto. Cuando nosotros definimos una clase, las clases se transforman en un nuevo tipo de dato. Por lo tanto, recibe como entrada un punto y retorna como salida un booleano, true o false, ¿ok? Todos los métodos de clase pueden tener entradas o salidas, salvo estos, ¿ok? Estos métodos de acá tienen un nombre muy particular que se llaman constructores. Los constructores son métodos de clase que tienen exactamente el mismo nombre de la clase. Y la particularidad de estos métodos son dos. Primera, la más técnica, en sintaxis, es que no tienen retorno, no devuelven nada. Es decir, acá ustedes no ponen int o void o punto, no ponen nada, ¿ya? Porque no tienen retorno, los constructores no retornan nada. Sí pueden tener entradas, pero no tienen retornos. Y la segunda particularidad de los constructores es ¿para qué sirven? Los constructores son métodos de clases que dan el estado inicial al objeto que estás creando. Es decir, por ejemplo, tú defines la clase punto. Cuando tú creas un objeto puntual, punto, le tienes que dar algún estado inicial. ¿Dónde se encuentra el punto inicialmente? Se encuentra, por ejemplo, en 0,0. ¿Ok? ¿Qué es lo que está haciendo este constructor de acá? Está diciendo que los atributos internos X e Y, cuando yo creo el objeto punto, van a partir con un valor de 0. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta acá. Emiliano escribió una interrogación, pero no sé si es porque no se entendió o no. ¿Vamos bien? Ya. Ok. No hay problema, no hay problema. Ya, estamos pasados la hora. Insisto, en muy poco el tiempo que nos dan para dar la clase. ¿Hay alguna consulta hasta este punto? ¿O se ha entendido bien? Los invito, miren, voy a tratar de subir lo antes posible el Git asociado a estos códigos, pero de todas maneras, con lo que ustedes han visto acá, ya podrían incluso reescribirlo ustedes los códigos y probarlos por su cuenta. Instalen el IDE, instalen el SDK, traten de configurarlo. Si tienen algún problema, me pueden consultar a mí o al ayudante que ya está oficializado. Está en la página de aula, cuál es el correo del ayudante para que lo contacten. Y ya nos veríamos hasta el próximo lunes. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, gracias. Dicen acá que hay una pregunta. Chao, gracias. Nicolás, ¿tiene una consulta? Sí, se la va a hacer así mejor. Tengo una duda. Lo que pasa es que en la parte del private, ahí define el XA para Sí. cualquier valor. Después se lo asigna en la parte del público, ¿cierto? Asignándole igual a 0. Claro. Pero los -X y los -Y, ¿dónde como que los definió? ¿O lo está definiendo ahí mismo, por así decirlo? Esto de acá, que no lo alcancé a explicar de hecho, esto de acá son entradas al constructor punto. Porque a ver, fíjate, primera cosa que tienes que notar es que punto y punto son el mismo constructor, pero con diferentes entradas. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú llamas al constructor punto sin entradas, va a llamar a este de acá. Si tú le das entradas al constructor, va a llamar a este método de acá. Entonces tú puedes diferenciar perfectamente a cuál constructor estás llamando dependiendo de cuáles son las entradas que le estás dando. ¿Ya? Ahora, en este caso en particular, lo que estás diciendo es que cuando llamas a este constructor,
se espera que tenga dos entradas, una X y una Y de tipo entero. Estas son las entradas a este método de clase. Entonces, el valor de la primera entrada lo asocias a la X, que es lo que está haciendo esta línea, y el valor de la segunda entrada lo asocias a la Y, que es el valor de la segunda línea. Ya, y eso lo puedo hacer varias veces, así como... Cada vez que tú quieras por cada objeto que tú creas. Perfecto. Es decir, es que ya vamos a ver cómo creamos un objeto, no lo alcanzamos a ver en esta clase. Pero cada vez que tú creas un nuevo objeto, llamas a un constructor. ¿Ya? Ya. Entonces, si tú quieres... Sí. Y ejemplo, si yo definiera que no es entero, sino que es un string, ahí me tiraría un error del programa, ¿no? Exactamente. Porque... A diferencia de Python, tú tienes que definir cuáles son los tipos de datos que tú esperas como entrada. Entonces, si tú definiste un método cualquiera, no necesariamente un constructor, si tú definiste un método como este y tú dices que la entrada es de tipo entero, tienes que sí o sí darle una entrada de tipo entero. Si tú quieres crear otro método que también te acepte strings, tienes que crear otro método abajo. No, voy a obviar la palabra public por ahora, que acepte string. Y acá escribir el código que sea. ¿Sí? Ya. Claro, ¿Ya? es que me preguntaba como en caso de que necesitara tomar ese valor privado de X y asignarlo a un string que se va a llamar ahora edad, por ejemplo. Ya. Quizás te estás adelantando mucho en Yo creo que está bien que te hagas esas preguntas, pero vamos paso a paso. Estamos recién viendo cómo se arma esta estructura y ya vamos viendo casos más complicados que se pueden hacer entre atributos, con los métodos, etcétera, ¿ya? Ya, gracias, profe. No, gracias a ti por la pregunta. Ya, chicos, voy a dejar la grabación hasta acá y nos vemos la próxima semana. Que pasen un buen fin de semana.